Me gustaría hoy decir algunas palabras más sobre ese versículo en el que el Apocalipsis dice: alrededor del trono había otros 34 tronos, y sentados sobre ellos había 24 ancianos. Estaban vestidos de blanco y tenían coronas de oro sobre sus cabezas. Es interesante la cuestión de 24 que estén en tronos y lleven coronas, porque es un modo visual de expresar algo que se había dicho por parte del mismo Jesús en Mateo 19:28. Jesús les dijo: en verdad os digo que cuando se renueven todas las cosas, cuando el Hijo del Hombre se siente en su glorioso trono, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis en 12 tronos, juzgando a las 12 tribus de Israel. Y después, en Apocalipsis 5:10 se dice, y referido a Dios: y tú has hecho de ellos un reino y sacerdotes para nuestro Dios, y reinarán sobre la tierra. Y de nuevo en Apocalipsis 20:4, vi tronos en los cuales estaban sentados aquellos a los que se les había dado autoridad para juzgar. Fijaos, es una idea que aparece en varios lugares, una idea en la que no se suele insistir mucho en las predicaciones, porque yo mismo que le he dado vueltas a esto, tampoco sé muy bien a qué se refiere con que habrá algunos que reinarán con él. Claro, reinar con él puede decir alguno, bueno, a lo mejor es que todos reinamos con él. No, vosotros juzgaréis a las 12 tribus de Israel. Y en Apocalipsis 24, Apocalipsis 24, el último versículo que he dicho, se dice: y vi tronos en los cuales estaban sentados aquellos a los que se les había dado autoridad para juzgar. Es decir, no todos, aquellos a los que, no todos. Están los salvos, está Dios Todopoderoso, pero en medio hay algunos a los que se les dará autoridad sobre los otros. Claro, estos versículos nos llevan de forma lógica a entender que el reino de los cielos será algo, como decía en el sermón de ayer, dinámico. No seremos meramente árboles de un bosque, los árboles están fijos y están allí. Cada uno tiene una vida pero interior. Eso no ocurre con los seres humanos. Los seres humanos interactúan, obran de un modo muchísimo más rico. Eso no cesará en el reino de los cielos. A mí me ha preguntado gente, pero ¿hablaremos con los que hemos conocido en la tierra? Les digo, por supuesto. La pregunta implica el cielo como si fuéramos árboles. Por supuesto que vamos a reconocerlos, que vamos a saludarles, que cuando estemos resucitados les podremos dar un abrazo y podremos dar la mano a alguien al que admirábamos. Por supuesto. Esto es lo que implica estos versículos tan breves que he leído, pero que nos muestran vitalidad en acción, no solo contemplación individual. Ahora bien, es una realidad tan distinta que Dios
ha dado una pincelada, ha destapado un poquito el velo del misterio, pero ha dicho hasta aquí. Porque evidentemente hay tanto que explicar sobre ese tema que podría haber dedicado otro libro de la Biblia, después del Apocalipsis, a explicar más aspectos de cómo será la vida de la sociedad humana ya resucitada. Pero Dios ha dicho, bueno, no, basta con lo que hay, con un poco es suficiente. Lo que me interesa es que nos hagamos buenos, no enzarzarnos en más y más y más cuestiones teológicas, que si Dios no nos lo ha revelado, es que así tenía que ser. Pero fijaros, reinarán sobre la tierra, no solo en el cielo, la tierra también, digámoslo así, resucitará. Después de la destrucción tan espantosa que habrá con las trompetas, los sellos y las copas de la ira, tendrá que ser rehecha. Y ellos reinarán sobre la tierra después de la resurrección. Este tema, fijaos que os he dicho 3 versículos, 3 momentos en que Dios habla de esto, una de ellas Jesús a los apóstoles, más otro cuarto momento, que es el que he leído al principio del sermón. Pero incluso hay otro más, en Lucas 22:30. Les dijo Jesús una vez, y se acordaron y lo pusieron por escrito. Así, vosotros podréis comer y beber a mi mesa, en mi reino, y os sentaréis sobre tronos, juzgando a las 12 tribus de Israel. Interesante y misterioso. Pero tiene una lógica. También aquí en la tierra Dios lo podía haber hecho todo directamente. Sin embargo, tomó a un Moisés, tomó a un David, tomó a un Samuel, tomó a Jesús Ben Sirá, autor de un libro sapiencial, y después a los 12 apóstoles. Lo podía haber hecho todo directamente, pero le encanta actuar a través de las intermediaciones. Lo mismo da la sensación, por lo tanto, sucederá cuando la nueva Jerusalén celeste baje. Lo mismo. Por lo tanto, esa sociedad será inimaginable. Ya le cuesta a un pobre hombre muy sencillo que viviera en un lugar muy primitivo pensar lo que es una gran capital de un país moderno del siglo XXI, si nunca lo ha visto. Si ya le cuesta eso, ¿cuánto más será esto otro? Y otro aspecto del que quería decir alguna palabra. Llevaban 12 coronas. 12 coronas. Dios nos anima todo el tiempo en su palabra a que no pongamos el corazón en ninguna corona humana. ¿Cuántas veces se habla del oro, pero para que no seamos codiciosos? Despreciad toda corona humana, Dios es lo único que vale. No ambicionéis las coronas humanas. Y sin embargo, esas 24 coronas serán coronas dadas por Dios directamente. Los coronará Él. Nadie se corona a sí mismo. Los coronará Él. ¿Cómo serán esas coronas? ¿Qué tenía en mente San Juan cuando escribe este pasaje en que dice 24 hombres coronados? Cuando ellos pensaban en coronas, ¿en qué pensaban? Bueno, pues hay que decir que hay 2 tipos de coronas en esta época. La palabra estéfanos
que es una cinta que se pone en una banda, a veces era cinta, con hojas de laurel o hojas de laurel de oro y otras cosas de oro. Era una banda que se ponía sobre la cabeza y eso era un estéfanos. Se le daba al vencedor en los juegos o vencedor en determinadas contiendas, guerras, etc. Una cosa es el estéfanos y otra cosa es la diadema. La diadema era la corona real y solo la llevaban los reyes. Había coronas en Grecia, había coronas en Roma, había sobre todo 5 coronas, son muy conocidas por todos los historiadores, durante la República, a los vencedores. Bien es verdad que en esta época la palabra estéfano se usaba un poco también a veces en el segundo sentido de corona real, pero la palabra que usa el Apocalipsis es estéfanos, corona del vencedor. Con lo cual, lo que pensaban aquellos hombres no era solo en corona real, que puede usarse en ese sentido, porque esa palabra, insisto, se usaban los dos en esta época. Pero lo que les venía a la mente también son los que han vencido, los vencedores. Y el modo más lógico de que se imaginaban aquellos hombres que leyeron estas páginas al principio, era una banda de oro, de este tamaño que estoy señalando con los dedos, y en el que a veces se podían poner piedras. Esto tiene su simbolismo, lo mismo que cuando Jesús hacía sus parábolas. Hoy día es distinto, porque hoy día se saca el metal muy fácilmente y no vale gran cosa. Pero en esa época, sacar el oro era muy arduo. Había que ir a las profundidades de la tierra, había que dejar la luz del sol, estar con la luz de una lámpara, símbolo de la fe, dejar el mundo para meterse en las profundidades de la oscuridad para sacar un tesoro. Y ese tesoro había que forjarlo y después de forjarlo, labrarlo. No bastaba solo con forjar la banda, después había toda una labor de retoque en la que además se podían hacer relieves, etc. Y después se podían poner piedras que eran valiosísimas por la misma razón que os he dicho. Si ya el oro era difícil, las piedras preciosas eran muchísimo más difíciles de conseguir porque había muchas menos y era mucho, mucho más complicado sacarlas, tallarlas, etc. Cada corona de estos 24 vencedores en el fondo es expresión de lo que han hecho con su vida. Yo creo que esas coronas serán materiales, tangibles, porque resucitarán. Pero esas almas ya ahora están coronadas con una corona espiritual, que es la gloria que resplandece por sus obras. Porque ellos espiritualmente se metieron en las profundidades de la tierra, renunciando a la luz del mundo, alumbrándose con la lámpara de la fe, esforzándose día tras día para conseguir toda esa cantidad de oro puro, que es el que más resplandece. Lo forjaron, lo labraron e incluso le incrustaron bellísimas piedras. Esa corona la tienen ellos por derecho de conquista, porque ellos con sus obras están coronados de gloria. No es un acto meramente externo el ser coronados, como a otros que se les corona mereciéndolo o sin merecerlo, siendo adecuados o siendo inadecuados para ese honor. No, estos hombres están coronados por la propia virtud heroica
que resplandece sobre sus cabezas, como una luz que sale de ellos. Y eso es lo que han intentado expresar los pintores desde hace tantos siglos, cuando a los santos les dibujaban, les pintaban una corona de luz. La ponen pequeñita para no llenar todo el cuadro, pero si a Moisés hubo que ponerles el velo, porque no podían resistir aquella luz divina que reflejaba su rostro, ¿cuánto más será no el que le ha visto un momento y bajo velos, sino el que le ha visto cara a cara y es el espejo más impresionante, porque en él no hay ninguna mancha ni deformación? Esos 24, sus rostros brillarán de un modo inconcebiblemente mayor que el de Moisés, que no vio el rostro de Dios, solo vio su manifestación y a veces solo su presencia, estaba en su presencia. Esas coronas son espirituales y surgen de la misma alma. Pero después de la resurrección, yo sí que pienso que habrá tronos materiales alrededor del trono de Jesucristo, que también es corporal, y esos tronos materiales, ellos llevarán unas vestiduras blancas especiales, como ningún otro, y unas coronas que cuando las veamos nos parecerá toda la realeza de este mundo nada, nada. Ahora bien, incluso en el hecho, como he dicho antes, de que en este siglo ya primero no se usaba la palabra estéfanos, a veces con el sentido de diadema, también tenemos en ese hecho tan peculiar, tan concreto, tan específico, de un doble significado que toma una palabra, también tenemos reflejadas las palabras de Jesús: reinaréis, juzgaréis. Qué maravilloso el honor, la gloria, la grandeza de los más grandes santos, y cuál será su labor, su hacer, su obrar durante los siglos de los siglos. Hoy, en este día de todos los difuntos, que de verdad deseemos y aspiremos algún día a estar allí, a verlo con nuestros ojos, y ya desde ahora alegrémonos.